Hoy, en Inédita Educación, queremos hablar de suicidio infantil y adolescente desde una perspectiva abierta y con la misión de ser de utilidad. Utilidad para afrontar el suicidio en el entorno escolar. Para ello, hemos invitado a 3 profesionales de ámbitos distintos. Estefanía Lema Moreira, docente e investigadora, doctora en Psicología de la Salud, licenciada en Psicopedagogía, máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social, fundadora del proyecto Ninja Mova. Cristina Gutiérrez, educadora emocional, creadora del método Lagrange, basado en la educación emocional aplicada y directora de la escuela con el mismo nombre, formadora, divulgadora mediática y escritora de libros y cuentos educativos. Por último, José Miguel Colino, trabajador social en ASAFES, Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, coordinador del proyecto de la guía, que compartimos en la descripción porque es una guía, como su nombre indica, para los docentes y cómo actuar ante el suicidio en entornos escolares. Sin más, esperamos vuestra participación con vuestros comentarios y si os gusta el vídeo, suscribiros a nuestro canal. Gracias y empezamos. Buenas tardes y bienvenidos a esta conversación sobre suicidio infantil y adolescente y cómo abordarlo. Mirad en la descripción, abajo de este vídeo encontraréis enlaces de los recursos de utilidad, como algunas de las infografías que vamos a utilizar y otros recursos como el proyecto guía, que está realizado por ASAFES, cuyo coordinador, José Miguel Colino, lo tenemos hoy. Buenas tardes, José Miguel. No tienes el audio. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, de nuevo. Buenas tardes, Estefanía. Muy Buenas rápido. tardes. Y bueno, bienvenida, está por ahí, que no aparece, pero gracias a mi compañera Jadilla, directora de redacción de nuestro diario online Inédita Educación y coordinadora de la logística de esta videollamada. Y bueno, empezamos sin más dilación este segundo trimestre que acabó este viernes del curso escolar 2023-2024 se ha visto azotado por las terribles noticias de suicidios de menores, especialmente en Cataluña. ¿Vale? Noticias como la que dimitió un bloque entero, todo el equipo directivo de un instituto en Valencia, creo que son transformadoras y que no nos pueden dejar indiferentes por la impotencia que sintieron esos docentes para gestionar casos de conductas suicidas, autolesivas y violencias entre su alumnado. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo de hoy, de esta charla, es facilitar pautas a los docentes para identificar actitudes, signos de necesidad de atención emocional en su alumnado, reflexionar sobre cómo hablar del suicidio de una forma transparente, directa en la sociedad en general y en particular en entornos de escuela y familia, y por último, describir cómo actuar cuando hay un intento de suicidio en un aula, cómo actuar cuando se ha consumado el suicidio. Son circunstancias desagradables que nadie espera y que hasta el día de hoy no había formación para los docentes. Y bueno, sin más demora, paso el turno a Cristina. Cristina Gutiérrez, educadora emocional y creadora del método Lagrange. Dinos, Cristina, cómo detectar esos factores de riesgo, comportamientos, pensamientos y actitudes suicidas en la preadolescencia, en la adolescencia, en el aula o en el hogar. O por ejemplo, Sara de 9 años que nos dijo: cuando me enfado conmigo misma voy al espejo y me insulto y me critico mirándome directamente a los ojos. Todos tenemos vidrios, somos en realidad cristales rotos, ¿no? Pero tratamos de alguna manera en esta sociedad de disimular y hacer ver que todo está bien, y ahí es muchas veces donde todo empieza. O Marina, de 16 años, que nos dijo: soy como el mar, solo dejo ver una parte de mí, la superficie. Cuando yo no puedo mostrar, por el motivo que sea, todo aquello que hay dentro de mí, ese fondo marino que normalmente es mucho más rico, ¿no?, que lo que hay encima de la superficie, ahí empezamos a desmotivarnos, a desilusionarnos, a estar tristes, a no tener esperanza, y que a lo mejor nos sentimos como, ¿no?, bueno, que para qué, ¿no?, todo este esfuerzo o todo ese sufrimiento, o que yo vivo como sufrimiento. Muchas veces no son las circunstancias, sino como las estoy viviendo. Vivimos además de un contexto donde, debido no solo a la pandemia, sino a este mundo adverso que empezó con la pandemia y que hemos tenido que, pues eso, que adaptarnos a un montón de situaciones inimaginables, ha hecho que aumentara la emoción del miedo, la emoción de la rabia y la emoción de la tristeza. Cuando sentimos miedo nos paraliza, ya lo sabemos, el miedo además nos convierte en desconfiados y nos hace hacer la peor interpretación posible. Pero es que encima la rabia, además, cuando la sentimos ante cualquier
cosa que hemos sentido como injusta, que son muchas las cosas injustas que pasan en el mundo, cuando no me dan los recursos para entender las emociones que sentimos, pues ahí muchas veces la rabia pues coge el mando, ¿no? La rabia o el miedo, cualquier otra emoción, y ahí la agresividad y la violencia pues están presentes. Y luego además pues la tristeza ante aquello, pues bueno, ¿no? Muchos chavales están con el cambio climático, con que están como muy desmotivados, ¿no? Muy desilusionados, no encuentran el sentido, y eso nos acerca pues a la desmotivación, la desilusión, la apatía, y si bueno, esto no se afronta, no se gestiona, pues nos lleva a la depresión. Todo este contexto, sobre todo que nosotros hemos visto en los 3 últimos años, lleva a un aumento del bullying, de las relaciones tóxicas, de la desconfianza, no solo en el aula, sino también en cualquier lugar de trabajo, y un claustro también es un lugar de trabajo. Lo resumo para que se entienda el contexto con una frase de Gerard, de 15 años, que dijo: las emociones negativas vienen solas, las positivas te las has de currar. Pero hemos de enseñar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, a currarnos esas emociones positivas, que no significa que no puedo estar mal, significa que puedo entender que no estoy bien, o que puedo estar mal, pero que tengo herramientas dentro de mí para poder estar mejor. Las emociones negativas son gravitatorias, pesan como esta bola que esta hormiga intenta frenar, pero muchas veces nos arrollan cuando el contexto externo es tan, pues eso, ¿no? Arrollador, valga la redundancia. Y ahí es cuando necesitamos más que nunca tener esa educación emocional para poder gestionar y hacer aflorar esas emociones positivas, esas competencias como la resiliencia, como la automotivación, como el autoliderazgo para, pues eso, ¿no? Para tirar para adelante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que nosotros como herramienta preventiva desde la educación emocional, lo primero, generar espacios de confianza. ¿Cómo? A lo mejor nos tendríamos que preguntar a qué emoción queremos que huela nuestra casa, nuestra clase, nuestra oficina. Cuando entramos como si yo quiero que huela alegría, a esperanza, a confianza, y llego echando broncas o yo misma estoy enfadada, va a ser muy difícil que yo huela a eso. Si quiero oler a rosas, me dé por el perfume de rosas, ¿no? Seamos coherentes los adultos para empezar a generar ese clima de confianza que va desde la intencionalidad, a qué quiero que huela esta clase a la que voy a entrar en este momento, pero qué huelo yo, ¿no? Si quiero que huela eso, yo soy la primera que debe tener la intención de que eso ocurra, ¿no? Y así, pues bueno, podemos utilizar muchos recursos, muchas herramientas, pero creo que la primera es entender que quien educa a humanos o quien lidera a humanos debería como mínimo saber qué caray es un humano, porque creo que no nos hemos enterado muy bien los adultos de quién estamos educando, ¿no? Creo que las herramientas de la comunicación, el comunicarse es todo un arte que tampoco se nos enseña mucho, ¿no? Al menos en el sistema educativo, en que nuevamente estamos callados y sentados y escuchando la lección para luego repetirla, a lo cual lo encuentro genial, siempre y cuando también se dé esa otra parte, ¿no? Normalmente, cuando hablamos con los chavales, cuando están desanimados, tristes, apáticos, enfadados o con miedo, pues bueno, muchas veces confundimos o decimos es que eres un desastre. El no separar, ¿no?, quiénes somos de nuestro comportamiento, creo que es la base. No hay ningún niño que sea un desastre, en todo caso su comportamiento es desastroso, su aula o su carpeta, sus deberes están desordenados, están hechos un desastre, pero una cosa es quiénes somos y otra cosa es el comportamiento. Otro punto que creo que es muy importante es que no nos asuste la tristeza, la desmotivación, el desánimo. Si vemos que un niño no sonríe, siempre cuando vemos que un niño está 2 o 3 días aquí y no sonríe, ahí decimos, aquí está pasando algo. Esa alerta, ese darnos cuenta es básico. Y luego tener recursos y dinámicas que no son tan complicados. Solo, por ejemplo, tener un póster con las emociones básicas colgado en la clase y preguntar cada mañana, que cada niño señale cómo se siente, y cada tarde otra vez. Si, por ejemplo, cada mañana llega un chaval, una niña, pues contento y señala que está contento, y cada tarde se va triste o enfadado, a lo mejor nos debemos de preguntar qué está pasando en clase. Y al revés, si cada mañana le llega triste o enfadado y se va tranquilo y con confianza, a lo mejor nos debemos de preguntar qué está pasando en casa. Son herramientas preventivas para darnos cuenta de que algo está pasando. Creemos que desde aquí que todo lo que es la prevención, es decir,
entender la salud emocional, el bienestar emocional nos pertenece a todos, a la sociedad en general, a docentes, a padres, madres, compañeros de trabajo, pero la salud mental compete a sanitarios, terapeutas, que son los que se encargan cuando ya entramos en patología. Así pues, normalmente cuando hay alguien que está triste o está enfadado, pues corriendo eso ya para... No, es decir, hay una parte, todos tenemos derecho a estar tristes. Creo que lo primero que nos da permiso a entrar en el aula es al niño con sus emociones y no haciendo que los niños tengan que dejar lo que sienten en la puerta de clase porque como que no está permitido entrar. Y como eso hay otras dinámicas como el termómetro de la autoestima en el que podemos antes de salir de casa preguntar del 1 al 10 cómo está tu nivel de autoestima y al volver lo mismo y a lo mejor eso nos da, entendamos que la autoestima es la base, ¿no? de la capacidad de querernos nosotros mismos, de tener una buena opinión de nosotros mismos es básico para evitar no solo el suicidio sino pues eso, ¿no? Para proporcionar un mínimo de bienestar. Dinámicas como estas son muy simples para darnos cuenta si cada mañana o los miércoles vuelve mal, vuelve con un 5 de autoestima, oye, ¿qué está pasando en el extraescolar de los miércoles? Son ideas, recursos para darnos cuenta de qué está pasando y poder prevenir y ayudar a los niños antes de que lleguemos, ¿no? a las palabras mayores como es el suicidio o las autolesiones, que es algo que, bueno, aquí, tanto en la Granja de Madrid como de Barcelona como de Andorra, es ya, bueno, lo común, ¿eh? Quiero decir que antes de la pandemia esto no era así y ahora, bueno, a los hechos me repito, creo que las evidencias hablan por sí solas, pero los que trabajamos aquí en trinchera también lo podemos observar en el día a día. Resumen, lo que veo es bueno, que se puede actuar, que es un poco el objetivo, y de que se pueden hacer dinámicas. Las dinámicas que has explicado las veo útiles para el aula y útiles también para el hogar, lo cual son polivalentes. Haría un inciso más, tal vez, insistiría en esta pregunta muy breve para José Miguel de ASAFES, ya, como coordinador y corresponsable de esta guía pautada. Si podrías decir, por ejemplo, para los docentes, si hay, por ejemplo, 5 sesgos, 5 actitudes, comportamientos que se pueden apreciar en clase en un preadolescente o adolescente que nos pueda indicar factores de riesgo ante una posible tendencia suicida. Sí, bueno, yo creo que sí que es muy importante estar alerta ante posibles señales de alarma. Estas señales de alarma pueden ser verbales o no verbales. Las señales de alarma verbales pueden parecer bastante obvias, pero pueden ser como cuestiones como verbalizar desesperanza, verbalizar un sufrimiento psíquico muy intenso. También pueden aparecer verbalizaciones directas de la idea suicida. Entonces, bueno, esto tiene que encendernos todas las alarmas, ¿no? Muchas veces está el mito, el falso mito sobre el suicidio de que la persona que lo dice no lo hace. Y esto no es así. Que una persona nos verbalice su sufrimiento y nos verbalice un poco esta idea que tiene, realmente un regalo, ¿no? que nos da para poder intervenir ante esta cuestión. Sentimientos de soledad, comentarios relacionados con la muerte, realizar despedidas inusuales. Esto también son señales verbales que nos pueden indicar que algo está pasando. Señales no verbales, que son las más habituales, porque si aparece una señal verbal es muy obvio que tenemos que intervenir o que hay una petición de ayuda, ¿no? Señales no verbales, pues aumento significativo de la irritabilidad, búsqueda de mecanismos para hacerse daño. ¿Todas las autolesiones nos indican que va a haber un suicidio detrás? No, hay que investigar a ver qué está pasando en esa autolesión. Pero es una señal de alarma, ¿no? Que nos tiene que saltar. Cambios bruscos en la persona, en su aspecto personal, conductas de cierre, regalar objetos personales muy valiosos para la persona. En los adolescentes, en las redes sociales, aparecen muchas señales. Pueden aparecer verbalizaciones que no aparecen en la vida más analógica, en la vida digital. Por ejemplo, rituales de cierre en videojuegos, que para ellos sean significativos. Regalar todos mis puntos de X juego cuando me ha costado muchísimo conseguirlos. Bueno, pues todas, o una persona que
en su vida hace skate, pues regalar su patín. Todas esas señales nos pueden hacer indicar que algo está pasando. José Miguel, los dos, tanto Cristina como tú, habéis comentado lo de las autolesiones. ¿Alguno de los dos podíais definir o explicar qué son autolesiones? Porque puede ser que los que no sean docentes o docentes que no se hayan encontrado no sepan lo que es es evidente, ¿no? Lo que puede ser, pero ¿qué tipos de autolesiones son las más frecuentes que aparecen en alumnos preadolescentes o adolescentes? Sí, las autolesiones son conductas en las que la persona se hace un daño físico, pues puede ser de distintos tipos, puede ser un corte, puede ser un pellizco, puede ser un daño físico para evadirse de ese sufrimiento psíquico tan grande al transformarlo por un sufrimiento físico. Hay que investigar qué está detrás de ese daño. Es una llamada de atención, hay un sufrimiento psíquico importante, por qué se está haciendo. Como decía antes, no todas las autolesiones tienen una conducta suicida detrás, pero puede ser un signo que nos haga... ¿Estás de acuerdo, Cristina? ¿Es que os Sí, yo encontráis en creo. vuestro centro en La Granja? Sí, nos encontramos tantos por cientos muy bestias, un 8% o así, más o menos hemos calculado, es mucho. Y son desde, o sea, lo típico son las autolesiones, los cortes, muchas veces los esconden, debajo de la manga, que no son visibles. También se cortan con agujas, luego pellizcos también, y también se hacen, como con las uñas, las uñas se las cortan mal para hacerse daño. Hay diferentes tipos pero básicamente en general son estas y de alguna manera hablando con ellos, en grupos, porque claro, aquí trabajamos con grupos y cuando se detecta o vemos algo, pues acaban muchas veces hablándolo en grupo, acaban de alguna manera la sensación que nos da es que el hecho de que puedan hay un dolor psíquico que no controlan, que no saben por qué, porque muchas veces dicen, es claro, yo no puedo sufrir porque mis padres me dicen que nosotros tenemos terraza, o que tenemos un sueldo, o que tenemos, sí, que hay una seguridad en casa, y claro, yo no tendría que estar sufriendo. Entonces, la negación de que tú no puedes estar bien, no puedes estar mal, entonces, como no saben tampoco, se sienten culpables porque no saben de dónde viene ese sufrimiento, con lo cual, al menos si yo me corto, me duele eso y focalizo mi dolor en eso que me duele. De alguna manera, como no controlo ese dolor que no sé dónde viene, me lo corto y así controlo ese dolor. El problema es que cuando se cura, me vuelvo a cortar para volver a controlar ese dolor. Y eso ellos se dan cuenta, los niños no son tontos ni son tontas, entonces se dan cuenta de que lo que están haciendo es algo raro. Y entonces aún entran en pánico, en agobio, y ahí aún es con muchísima más confusión aún. No sé si estás de acuerdo, pero yo es lo que me encuentro mucho. Gracias a los dos. A ver, esto es para Estefanía Lema. ¿Qué nos dice la ciencia, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia sobre las conductas suicidas? Tú como doctora en psicología de la salud, ¿qué factores de riesgo están vinculados al desarrollo de comportamientos suicidas en los jóvenes? Pues veamos, a ver, ha habido un aumento muy importante, como bien sabemos, desde la pandemia, ¿no? Ha habido un aumento en todos los países, tanto ha sido el efecto de la pandemia que se ha convertido precisamente en un factor de riesgo suicida, ¿no? Entonces, todo ese aislamiento ha sido uno de los factores que ha tenido un antes y un después por ese aumento tan grande, ¿no? Que se ha dado en esos periodos de 2020-2021. Pero actualmente lo que estamos viendo, los datos que nos están llegando son suicidios desde niños cada vez de edades más tempranas, tan tempranas como que no entienden qué es la muerte, ¿no? De esas edades en las que todavía ese suicidio no es me voy a morir y sé que no voy a volver, sino que es como quiero cambiar algo que no me gusta, no sé cómo y estoy haciendo esto, pero no sé que me estoy suicidando, ¿no?
Esto es un problema que, claro, esto implica que cada vez son edades más jóvenes que realmente no son conscientes de la muerte y que, bueno, pues hay que empezar a trabajar, sobre todo los que están, ¿no?, a pie de calle como mis compañeros, cada vez supongo que en edades más tempranas, ¿no? Luego, un problema también que estamos teniendo actualmente, que tiene tiene un doble efecto, ¿vale? Que es el efecto Papageno y el efecto Werther, que son dos efectos contrarios y opuestos, donde vemos el efecto Werther, que es como esa propia, favorecer el suicidio, ¿no? Esa tendencia a proponer formas de suicidarse, etcétera, y el efecto contrario, que es el Papageno, ¿no? ¿Esto qué pasa? Que a través de las redes estamos viendo que a través de las redes actualmente en torno a un cuarto de los suicidios vienen promovidos por el efecto de las redes sociales, sea por bullying, sea porque toman formas de cómo suicidarse, ¿no?, por este efecto Werther. Entonces, estamos viendo un efecto muy, muy importante en los diferentes estudios científicos sobre los efectos negativos del uso de las redes, que evidentemente tenemos que incorporar tanto dentro de los centros educativos, los programas que se están trabajando actualmente sobre el uso adecuado de las redes y el uso adecuado de Internet. Y luego, por otro lado, también nos encontramos que los progenitores tienen un alto desconocimiento del uso que sus hijos hacen de las redes, ¿no? ¿Esto qué hace? Que luego muchas veces nos encontramos con noticias donde vemos suicidios de menores que han estado en contacto con perfiles de redes, pues de Instagram, etcétera, donde propiciaban, igual que ya antes hemos vivido, y bueno, seguimos viviendo, ¿no?, el pro Ana y pro Mía, pues un poco parecido, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el suicidio, ¿no? Y esto es muy difícil de detectar porque también los niños se aíslan, ¿no? Entonces, hay bastantes alarmas, ¿no? Y con respecto, también quisiera añadir una cosilla, con respecto a lo que han comentado de las autolesiones, ¿no?, esta conducta para suicida, ¿no?, que bueno, necesita investigarse cada vez más, ¿no?, porque sabemos que hay un porcentaje elevado que luego terminan en un suicidio, pero que precisamente pues todavía no se sabe, como ya os he comentado, unos vienen por unos motivos, otros por otros, ¿no?, bueno, llamadas de atención, etcétera. Bueno, pero que de hecho en el DSM-5, perdón, hay una alusión precisamente a esta conducta para suicida de lesiones no suicidas, ¿no?, que es muy importante prestarle atención para que no llegue precisamente luego a ese desenlace fatal, ¿no? Estoy, no sé, Cristina y José Miguel o Jadilla, realmente absolutamente de acuerdo. Cuanto más investigación haya, podremos trabajar la prevención, que actualmente yo creo que es los profesores, no imagino, yo no soy docente de aula, pero tiene que ser, pocas cosas tienen que haber peor que vivir o sobrellevar la muerte de un alumno por suicidio, ¿vale? Bueno, un poquito retomando el esquema que teníamos previsto, el tratamiento del suicidio en el aula, volviendo a que se tiene que hablar del suicidio con menores en el aula, en casa, ¿cómo hacerlo? Yo creo que hay un gran desconocimiento, que todos estamos asustados y no sabemos cómo abordar este tema. ¿Y existe una edad? ¿Creéis que existe una edad para hablar de ello? En principio, la pregunta va dirigida para José Miguel. Como coordinador del proyecto guía, supongo que estás habituado a que los profesores te hagan este tipo de preguntas, de cómo hablar, ¿no? Muchas veces la idea de que no hay que hablar del suicidio, es un tema tabú, hablar del suicidio puede incitar al suicidio. El suicidio es un problema de salud pública y para abordarlo hay que abordarlo como tal, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención y de distintas maneras. Yo creo que por un lado son muy importantes los sistemas de educación emocional. Cristina ha hablado de ello. Pues hablar de pues la gestión emocional, autoestima, concepto de resiliencia, comunicación, resolución de conflictos. Cuantas más herramientas tengan nuestros jóvenes, mejor. Son factores protectores que van a contrarrestar posibles factores de riesgo que tengan para que aparezcan este tipo de conductas, de tendencias.
Y luego hay otra cuestión que es que creemos que las jóvenes, los jóvenes, nuestros jóvenes no tienen información sobre el suicidio. Hay información en las redes, como bien ha comentado Estefanía, ellas tienen acceso a información, pero que no es de calidad. Les deberíamos de facilitar una educación mínima, pero a toda la comunidad educativa. Tiene que estar implicada toda la comunidad educativa, desde los docentes, el alumnado, personal no docente, que trate mínimo, pues eso, un poco de información epidemiológica, de qué estamos hablando, en qué términos, romper mitos en torno al suicidio, porque tenemos muchas ideas preconcebidas que no nos hacen bien, que nos hacen daño, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, el que lo dice no lo hace, entonces no voy a intervenir cuando es una señal de alarma. Hay otras cuestiones como factores de riesgo y factores de protectores que debemos conocer. Si hay una balanza y hay una serie de cosas que me van a venir bien y otra serie de cosas que me van a poner en riesgo, las tenemos que conocer. Y luego, posibles señales de alarma y lo más importante, y esto es fundamental, cómo pedir ayuda. Nuestros jóvenes tienen que saber cómo pedir ayuda. Existan espacios para pedir ayuda también en los centros. No es una cuestión de darles información exhaustiva sobre el suicidio, no tienen que convertirse en expertos, sino tener unos conocimientos generales que deberíamos de conocer en la población en general, ¿no? Para poder prevenir estas cuestiones. Sí que creo que lo mejor es que se haga desde el ámbito educativo, implicando a toda la comunidad educativa. Por ejemplo, los profesores orientadores pueden ser una figura clave en esto, porque así los jóvenes tienen dentro de lo que es el centro, pues ciertas personas de referencia. Y bueno, yo creo que por ahí va un poco las líneas generales. La idea de la muerte y la idea, o sea, de hablar de la muerte sigue siendo un gran tabú y el suicidio es muerte, con lo cual podemos vincularlo un poquito a eso, sobre todo para los ámbitos bueno, tanto un profesor no va a pensar, es como antinatural pensar que un suicidio, un alumno, pues la muerte de un alumno, niños, todo esto es que yo creo que mentalmente no estamos preparados, nuestro cerebro no lo procesa bien. Y para Estefanía Lema, bueno, la relación entre el suicidio y modas. Puede ser una moda, lo de las movidas sad boys, hay cantantes. Bueno, yo he estado investigando, aparte de que por mis hijos también lo que escuchan, o sea, Billie Eilish, no estamos hablando de nada oculto, sino, por ejemplo, Post Malone, Juice WRLD, raperos, o sea, todos, Amy Winehouse, que es como más antigua ya. Son jóvenes con experiencias traumáticas que pueden haber condicionado a un poco esta tendencia del suicidio visto como moda, como una tendencia, como es algo... Sí, yo aquí creo que para acomodar unas herramientas de hablar de hablar sobre todo del valor de la vida. Y el tema tabú que ya lo hemos comentado, y no sé si creo que es interesante dejar claro, poder decir en un momento que es importante entender que alguien que quiere suicidarse o pretende suicidarse, por un lado, no es que quiera dejar de vivir, es que quiere dejar de sufrir. Creo que es importante entender la diferencia. Y luego también que muchas veces cuando alguien no está conforme, ¿no?, con la vida, normalmente nos enfocamos en el pasado o en el futuro, en el pasado por aquello terrible que me pasó, o que para él o ella es terrible, sea lo que sea, o por el terror a ese futuro, ¿no? Entonces el bajar a tiempo presente y aquí y ahora es aquello que dice, bueno, pero ¿dónde te duele? De alguna manera que muchas veces no queremos matarnos a nosotros, queremos matar una parte de mí que no me gusta o que incluso no soporto, o una historia que me pasó. Entonces creo que es muy interesante dar la herramienta de, vale, ¿eres tú que quieres desaparecer del mundo o hay una parte de ti que quiere desaparecer? Para que los niños entiendan que no soy todo yo, que yo a lo mejor tengo muchas otras partes que sí que vale la pena seguir luchando. Hemos comentado bueno, que se puede trabajar, que puede haber pautas tanto en clase como en el hogar. Hemos visto con Estefanía el tema desde la ciencia, de que es súper importante seguir haciendo investigación para poder desarrollar sobre todo estrategias en la prevención, que es el camino más seguro. Y ahora en esta última parte podríamos abordar, tenemos previsto ofrecer pautas, ¿no? Esas herramientas. En tu caso, Cristina, ¿qué nos puedes hablar cuando ha ocurrido, ¿no? O sea, bueno, en tu caso siempre trabajas la prevención,
Con lo cual vamos a hablar con cómo hablar en casos ya extremos de situaciones de, no sé si es correcta la expresión, de daños emocionales o de alumnos que están realmente por temas y por factores que comentaba antes Estefanía, que pueden necesitar una atención emocional clave, precisa, para poder llegar a evitar ese posible suicidio inminente, ¿no? Pues bueno, yo lo primero que diría es validar lo que está pasando. A ver, es una realidad que nos ha cogido a contrapié, no estamos preparados, es cierto, pero los niños, las niñas, los jóvenes sienten lo que sienten, y si la tristeza ha invadido a algún niño, a algún joven, a alguna persona, debemos afrontarla con naturalidad. Y lo que decíamos al principio, lo que decía José Miguel, es que no sea un tema tabú, porque eso sí que lo que hace es no ayudar. Para mí creo que es importante el conocimiento. Decías, Estefanía, que las redes sociales son un push muy importante para esa moda, ¿no? Y que a lo mejor no hace consciente a los niños de lo que está, de la importancia de lo que estamos hablando, que la vida está en ello. Así que a mí me gustaría, pues eso, abogar, porque muchas veces el aula es un lugar donde socializan y donde pasan muchas cosas, y donde también se pueden salvar literalmente muchas vidas. Depende sobre todo de la mirada de los compañeros y compañeras, y también, por supuesto, de ese docente, ¿no? que ve, mire, se da cuenta de cosas. Creo que es importante dar conocimiento, es decir, que los niños se les forme, se les dé herramientas para que tengan en las manos y entiendan, por ejemplo, que la emoción de la esperanza es la única emoción que es como un puente. Siempre digo que es un puente que va entre las emociones de abajo, que son las negativas, las que pesan, las que duelen, y las emociones positivas. No podemos confundir esperanza con optimismo. O el optimismo, si estoy contenta y tengo optimismo, estoy ahí arriba. Pero no bajo. La esperanza me conecta abajo, arriba, ¿sí? Con lo cual creo que es vital que los niños entiendan que el puente existe. A lo mejor no lo veo que puedo coger el puente y ir al otro lado, pero está. Así que solo sabiendo que está y probándolo para que vivir, sobre todo en el tiempo presente, creo que les puede ayudar mucho. Creo que también estamos viviendo una época muy confusa, no solo los niños, nosotros también, y creo que también es interesante que entendamos que las personas o los adolescentes que se suicidan o que intentan suicidarse no es tanto porque no quieran vivir o porque quieran dejar de vivir, sino sobre todo porque quieren dejar de sufrir. Estás bien, y dar esa esperanza y esa ilusión por también que hay que vivir, ¿no? Y a lo mejor todo eso empieza por nosotros, a que nosotros también tengamos ese entusiasmo, esas ganas, esa pasión para vivir. Recordemos que las emociones son contagiosas, las negativas mucho, pero las positivas también. Recordemos que también tenemos esas emociones que nos ayudan, como la motivación, la ilusión, la esperanza y la pasión para encontrar sentido a esa parte de mí que aún está sana o que aún se libra de ese dolor que tanto me acompaña, ¿no? Veo con la parte esta, sobre todo, de las emociones son contagiosas, sobre todo también las positivas, ¿vale? Estefanía, desde el punto de vista, otra vez, más científico, más de investigación, ¿se puede hablar de efecto contagio entre los adolescentes? ¿Ocurre esto de verdad o es un mito social que se... Dime. Sí, pues precisamente el efecto Werner, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Es precisamente ese contagio. Por lo que comentábamos antes de esa exposición a las redes, ¿no? De ese también mayor acceso a formas cada vez tenemos más conocimiento de lo que está sucediendo en otras partes, por lo tanto los alumnos, los menores en general tienen más acceso y no acceden de una forma adecuada, ¿no? Y por otro lado, y esto sucede siempre cuando hay pues procesos de crisis, ¿no? Depresión económica, etc., por ejemplo, donde hay una mayor inestabilidad emocional a nivel general en adultos y en menores, y evidentemente los menores también se ven al final se ven con ese efecto indirecto, ¿no? de estos adultos que están teniendo esa inestabilidad, y que al final todo esto hace que la idea suicida no sea algo tan descabellado, ¿no? Entonces, no sé exactamente, bueno, pues tiene ya un nombre, ¿no? Que es el efecto Werner.
sí tanto como moda, pero sí como que deja de tener esa idea de eso, de algo Sí, descabellado, ¿no? Y que lo hace algo pues más factible a lo que pudiera ser en otros momentos donde no hay o donde no ha habido tanto esa exposición a al suicidio, a las formas de etcétera, ¿no? Una cosa muy importante, precisamente que tiene que ver con estas modas, eh, y es que hay y se están detectando diferentes perfiles precisamente pro suicidio, ¿no? Y es muy importante que todos denunciemos esas páginas, esos perfiles en las diferentes redes sociales, etcétera, porque precisamente nos hace mucho daño, ¿no? A todos los sujetos. Y luego me estaba acordando antes de un estudio que estamos haciendo ahora mismo, que precisamente tenemos los datos en bandeja para análisis, donde no es con menores, pero me parece un dato relevante ya que estamos hablando precisamente pues, de esta tendencia, de este riesgo y que también nos sirve para prevención. Y es que nos hemos encontrado con que alrededor de un 30% de población universitaria tiene depresión moderada, depresión mayor. Es un porcentaje altísimo. ¿no? Y que muchísimo. sabemos que esto tiene un vínculo muy importante y es un factor de riesgo muy importante en la tendencia suicida. Y esto supongo que si lo vemos en la época adolescente, nos vamos a encontrar datos muy parecidos, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos que vigilar también un poco esa parte, ¿no? La verdad es que un 30% asusta, ¿no? Es Ujú, es un índice asusta, muy alto y la verdad sí. es que se podría abordar casi otra videoconferencia solamente por el tema de la depresión que está pasando con todos vosotros, o sea que sois especialistas en la salud mental, ¿no? Hemos querido focalizar en el tema del suicidio, pero la verdad es que la salud mental, la depresión y la ansiedad en los más jóvenes, cada vez más temprano, puede ser ahí unas pautas a corregir, como ha comentado antes Cristina. Bueno, bienvenido de nuevo, José Miguel. Siento los errores, los problemas que has tenido con la internet. Teníamos esta conferencia o exposición o debate. ¿Qué se puede hacer? O sea, cómo acompañar a los docentes, cómo tiene que actuar un... Yo creo que la pregunta que comentas es muy importante y yo creo que ante esta pregunta lo que tenemos que tener muy claro es que son actuaciones que deberían de estar protocolizadas de antemano. Son situaciones que tienen muchísima carga emocional, que implican muchas cuestiones y que el claustro, que el centro educativo de una respuesta adecuada y coordinada va a tener mucho que ver con que tengan las herramientas adecuadas y los protocolos adecuados. Ya se indica en la Ley de Prevención Integral de la Infancia y de la Adolescencia esta cuestión de tener previstos los protocolos. Cada caso va a ser muy distinto. Creo que va a tener mucho, va a cambiar mucho un caso de otro, de dónde se haya producido este hecho. Si desafortunadamente tenemos que atender a la posvención, a un intento consumado, va a haber que acompañar tanto al alumnado como al profesorado como a la familia, siempre respetando los deseos de la familia, la intimidad de la familia y un poco las pautas que ellos nos marquen. Pero establecer, bueno, pues es un poco esos puntos de ayuda, tanto para toda la comunidad educativa implicada, va a ser muy importante. Si tenemos un protocolo, pues va a ser mucho más sencillo. Pues saber cómo informar del fallecimiento en cada caso, activar el plan de respuesta más adecuado, prevenir ese efecto que antes comentaba la compañera, efecto contagio, y aprovechar para que bueno, intentar que sea un momento de prevención y activar todos los servicios de apoyo que sean necesarios. ¿No? Yo creo que se tiene que mejorar todos los programas de atención a los alumnos y a los docentes, porque normalmente ahora el suicidio, bueno, por desgracia, no quiero mencionar casos específicos que han ocurrido en este último trimestre, ya para finalizar, porque bueno, yo creo que hay que respetar la intimidad del centro, son momentos terribles, pero que se ha hablado solo
o sea, se ha hablado de los docentes solo como culpables, ¿sabes? Yo creo que es una situación, un suicidio demasiado complejo para reducirlo a una solución tan drástica como decir que son los culpables los docentes o la escuela. Y bueno, hasta aquí, si acaso, Estefanía, si nos podrías, si tuvieses que definir, por ejemplo, el suicidio, que no sea, o sea, desde no más allá de una relación con la muerte, es decir, el suicidio como como el resultado de algo multifactorial. Si podríamos volver a resumir para cerrar ya, o sea, para tener muy, muy, muy claro esos factores que están antes de que ocurra el suicidio en edades infantil o adolescentes. Pues el suicidio, como ya ha salido, ¿no?, a lo largo del webinar, al final es ese escapar de un sufrimiento, de una ira, de un rechazo, de algo que no está gustando, que no le deja a uno vivir como quisiera, que no le deja a uno esa tranquilidad que quisiera. Entonces, es una forma muchas veces de evitar algo que no es como, yo siempre digo que por desgracia es el momento de mayor valentía, ¿no?, que un ser humano tiene, ¿no? Y que al final hay tantísimos factores que están influyendo ahí de forma tan sigilosa que no los estamos viendo, que son tan difíciles de detectar, que a veces hay un trastorno y no lo vemos, que estamos bueno, bastante habituados, por desgracia, a ver diferentes formas de acoso, sea bullying, sea sexting, sea grooming, que no nos enteramos de que están, y cuando uno se entera de que están, el daño que tiene ya hecho el menor es tan grande que ya el abordaje tiene que ser un abordaje multidisciplinar, ¿no? Que eso también creo que es algo muy importante que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? La importancia de los equipos multidisciplinares, fundamental, ¿no? Aquí somos muchos profesionales a intervenir y tienen que ser muchos profesionales a intervenir. Porque un área sola, un psicólogo solo no hace nada, un educador solo no hace nada, un trabajador solo no hace nada. Aquí somos todos, ¿no?, un equipo. Y tiene que haber esa consonancia, y tienen que estar los docentes, y tienen que estar los padres, la comunidad educativa. Y bueno, es tan sigiloso que a veces eso, yo creo que además, una cosita que me olvidaba, el tema de la identidad de género. Nos encontramos en un periodo, en la etapa ahí en torno de los 6 a los 12 años, de esa identificación de la identidad de género, muy, muy importante, fundamental, donde también es uno de los factores de riesgo asociados al suicidio. Entonces también tenemos que vigilar esto y tenemos también que dar la oportunidad a esos menores a que se expresen libremente, ¿no? Si no, estamos nosotros precisamente poniendo un tejado, ¿no?, y favoreciendo un factor de suicidio, ¿no?, cuando no deberíamos, ¿no? Cuando no deberíamos, ¿no? Perfecto, me parece una aportación brillante para finalizar. Gracias a los tres, gracias Khadija por hacerlo posible, y me quedo un poco así rápidamente con varias ideas, y es que se tiene que trabajar la educación emocional siempre, antes, durante y después, que tenemos que incluirla de forma como una asignatura más transversal, que lo apoyamos. Apoyamos el equipo multidisciplinar. Justamente hoy hemos publicado esta entrevista que decíamos con María Victoria, que pedimos pedagogos ya. O sea, hemos hecho un cálculo de los EAPS en Cataluña, y 79 para una población de 1.200.000 alumnos, lo que equivale más o menos a una población total de estudiantes que tienen que atender los servicios de asesoría psicopedagógica de 15.000 alumnos en total, cuando todos los protocolos de atención de necesidades especiales son terriblemente lentos, y por desgracia, pues el tiempo es un factor vital
nunca, mejor dicho, en este caso. Y por último, que también está en el ámbito en el que nos compete, que es la comunicación, que indistintamente de lo que se puede decir, que parece ser que sí, que todas las investigaciones y los estudios apoyan el hablar, el romper con este silencio. Desde Inédit Educación tenemos que hablar, es la única manera de curarnos emocionalmente, de mejorarnos, de romper esas barreras, y porque, bueno, ahora yo creo que podríamos utilizar el lema de que el silencio mata. Por desgracia, cada vez nos mata más jóvenes y antes, y esto es un fracaso total como sociedad. Pues nada, os dejamos descansar estas vacaciones. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y bueno, nos vemos pronto en otro formato posiblemente. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Muchas Ya gracias. finalizamos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.